Además, por si fuera poco, este contrato no es una obligación, es decir, que si se llega el día de expiración y tú no tienes esos $33,000 para comprar esas acciones, solo debes deshacerte de él vendiéndolo de nuevo y se acaba todo el problema. Hasta aquí todo suena muy bien. Todos querríamos usar contratos CALs y reservar nuestro precio de compra antes de que esas acciones suban más y sin tener mayor responsabilidad sobre este contrato, pues te puedes deshacer de él fácilmente en caso que no logres tener el dinero antes de su expiración. Sin embargo, hay algunas otras cosas a tomar en cuenta en este ejemplo. Y atención a lo siguiente, porque esta es la parte que pocos te dicen cuando hablan de opciones sobre acciones. Vamos a ver la otra parte de la historia. Primeramente, debes recordar que por cada contrato que usamos debemos pagar, es decir, debemos comprarlo. Por ejemplo, para este contrato CAL de las acciones Apple para el mes de junio del 2011 y con precio de ejecución de 330, al día 6 de enero que estoy creando este video, deberíamos de haber pagado $3,170. Es decir, que aunque no tengamos los $33,000 para las acciones, si queremos reservar este precio antes de que lleguen a valer $500, debemos tener al menos los $3,170 para pagar por ese contrato CAL y poder reservar nuestro precio. Por tanto, nuestra ganancia final de $170 por acción se verá reducida porque habremos invertido $3,170 adicionales para pagar ese contrato. Y si no tenemos esos $3,170, entonces no hay nada que podamos hacer, puesto que no podremos reservar nuestro precio, no podremos realizar esta transacción. Otra cosa a tener en cuenta es que hasta el momento solo hemos supuesto que la acción subirá hasta $500. Pero ¿qué pasa si esto no sucede? Y si por el contrario no sube mucho y solo sube a $3 o $5 y nuestra ganancia es mucho menor y quizás no valga ya la pena. O peor aún, si las acciones en lugar de subir deciden bajar y llegan a valer por ejemplo $200. En ese caso habremos pagado los $3,170 del contrato CAL para nada, porque si las acciones valen $200 en el mercado, ¿de qué nos sirve tener un contrato CAL que nos da derecho a comprarlas a 330? Estaríamos locos si decidiéramos pagar 330 por comprarlas, cuando las podemos comprar a 200 sin utilizar el contrato. Entonces, ¿a dónde van nuestros $3,170 del contrato? Se pierden en su mayoría, porque ese contrato no nos sirve de nada. Luego veremos por qué digo que es que se pierden en su mayoría, porque podremos salvar algo, pero definitivamente no será todo. Ahora vamos a ver el otro tipo de opciones, las opciones de venta puts. Y para eso vamos a suponer que tú tienes en tu poder 100 acciones de la misma empresa Apple, que ahora mismo valen 330 y que deseas venderlas, pero no estás seguro de si venderlas ya o esperar un poco más para venderlas más caras en caso de que suban de precio. Pero al esperar un poco más, no solo pueden subir de precio, sino también pueden bajar. Y en ese caso tú recibirás menos dinero por esas acciones. Entonces, lo que necesitas en este caso es un contrato de venta put. Mientras esperas a ver si suben más de precio, necesitas asegurarte que el precio menor al que las venderás es el precio actual de 330. Así, en caso de que lleguen a valer, por ejemplo, 200, tú sin problema siempre vas a poder vender a 330. Lo que haces en este caso es comprar un contrato de venta put, en el cual le dices a la empresa Apple que se comprometa contigo a que tú le venderás esas acciones a 330 sin importar cuánto valgan en el mercado. Por supuesto que también tendrá una vigencia y para mantenerlo simple digamos que también escogimos el mes de junio del 2011 como fecha final para esperar a ver qué sucede con la acción y poder vender esas acciones de una vez. El tener en tu poder un contrato de estos te da mucha ventaja. Imagínate si las acciones caen muchísimo y tú sigues teniendo el derecho de poder vender a 330, el precio estipulado en el contrato. Pero como siempre, hay que ver qué más dice la historia, puesto que esto no termina allí. El contrato de venta put con precio de ejecución de $330, al comprarlo hoy 6 de enero del 2011 te costaría $2,655 y tendrías que pagarlos de inmediato si deseas tener ese derecho de vender tus acciones a 330 pase lo que pase. Además, ese dinero adicional que te verás obligado a gastar en el contrato put disminuirá la ganancia final que recibas por la venta de esas acciones. Por otro lado, si tú no tienes ese dinero, entonces no podrás seguir en esta transacción y lo más conveniente será vender de inmediato al precio del mercado, ya que si las acciones caen demasiado te irá mal, recibirás menos dinero. Otro posible escenario es que si compras el contrato put
pagando los $2.655 que cuesta y las acciones suben solamente un poco más de precio, digamos a unos $3 o $5, a lo mejor la ganancia que recibas por ellos no cubre el costo adicional que has pagado por tu contrato. Hasta ahora hemos comprendido cómo funcionan las opciones sobre acciones y hemos hablado de los dos tipos que existen, las de compra calls y las de venta puts. Sin embargo, solo hemos visto cómo funcionan cuando las compramos. Veamos lo que sucede cuando las vendemos. Para eso, vamos a recordar del curso inicial en bolsa que nosotros podemos abrir una transacción en la bolsa de valores tanto comprando como vendiendo y que también podemos cerrar una transacción tanto comprando como vendiendo. Por ejemplo, podemos vender un contrato de opciones aún sin tenerlo en nuestro poder y de esta manera abrir la transacción. Al acto de vender un contrato de opciones que no tenemos en nuestro poder se le llama emisión. Veamos qué sucede si emitimos un contrato de opciones call. Recordemos que si compramos este contrato tenemos derecho a comprar 100 acciones al precio de ejecución de ese contrato, siempre y cuando ese contrato esté vigente. Ahora, al venderlo, es decir, al emitirlo, la cosa cambia un poco. Ahora somos nosotros los que estamos del otro lado de la transacción. Piensa en lo siguiente, si al comprarlo ganamos el derecho de comprar acciones al precio de ejecución sin importar el precio del mercado, ¿quién nos la va a vender? Siempre hay alguien del otro lado. Pues ese alguien que nos las compra es alguien que ha emitido ese mismo contrato que nosotros compramos. Y si tú emites un contrato, entonces ese alguien ahora eres tú. Al emitir un contrato de opciones calls, adquieres la obligación de vender 100 acciones al precio de ejecución de ese contrato. De nuevo, alguien lo compró y tiene derecho a comprarlas a ese precio. Y si tú lo emites o vendes sin tenerlo, adquieras la responsabilidad de venderle a esas 100 acciones. Por ejemplo, si tú emites el contrato call del mes de junio del 2011 de la empresa Apple con precio de ejecución de $330, lo que has hecho es comprometerte a venderle a alguien esas acciones a $330, sin importar qué precio tenga en el mercado. No importa si tú tienes las acciones o no, o si el precio llega a bajar $200. Tú debes de poder vender esas acciones a 330 cuando te las pidan. Te preguntarás por qué harías eso. Bueno, como todo contrato de opciones, cada vez que alguien decide usarlo, debe comprarlo, es decir, debe pagar por él. Y tú en este caso lo estás vendiendo, por tanto, al ser el responsable de ese contrato, obtienes un dinero por esa venta. Imagínate vender algo que no tienes y obtener dinero a cambio. Eso es lo que sucede cuando emites un contrato, y es por eso que muchos inversionistas les encanta emitir, porque obtienen dinero de la nada. Pero como aquí siempre vemos el otro lado de la historia, vamos a ver las implicaciones de recibir ese dinero por esa venta. Por ejemplo, el contrato del que hablábamos, el CAL del mes de junio del 2011 con precio de ejecución de 330 al día 6 de enero, en caso que lo deseemos vender, tiene un valor de $3.140. Eso es lo que recibirías en tu cuenta de inversión al momento de emitirlo, al momento de realizar esa venta sin tener ese contrato. Suena bien, ¿verdad? Pero esto acarrea una responsabilidad y esa responsabilidad consiste en que te comprometes a vender esas acciones al precio de ejecución del contrato, es decir, a $330, sin importar qué suceda con el precio de la acción. Se nos ha acabado el tiempo en este video. Si deseas seguir aprendiendo, ve ya a www.submarinobursátil.com y obtendrás este curso completo gratis. Debajo de cada video encontrarás un enlace que te llevará al siguiente. Si nos ves a través de cualquier otro lugar en todo el internet, solo tienes que dar clic en la descripción de este video o copiarla y pegarla en tu navegador. Nos interesa saber tu opinión. No olvides dejar tu comentario, duda o sugerencia debajo de cada uno de nuestros videos en nuestro sitio o si lo prefieres en YouTube, en donde además puedes votar si te gusta este video o compartirlo con tus amigos de Twitter, Facebook o cualquier otra red social a la que pertenezcas. O en Facebook, en donde también puedes votar si te gusta el video o compartirlo con tus amigos. Ayúdanos a expandir el mensaje de que ahora invertir en bolsa es posible y gratis. Espero tus comentarios en el submarinobursátil.com. Que lo disfrutes.